favor inmerecido. Nosotros los seres humanos no merecíamos la gracia de Dios. ¿Por qué? La historia bíblica nos muestra que el pecado hizo separación entre el hombre y Dios por sencillamente una razón, por el pecado. O sea, el pecado lo que hizo fue apartar al hombre de Dios, porque como Dios es santo, entonces el pecado lo que hizo fue alejar al hombre de Dios. Entonces el hombre cuando pecó, lo que hizo fue quedar distanciado de Dios. Entonces Dios por su gracia, Él se manifestó en carne y vino a traer su gracia. ¿Y cuál es la gracia de Él? El Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y aunque el hombre cayó bajo pecado, Dios a través de Jesucristo vino a traernos el perdón. Y como el ser humano necesita el perdón, el ser humano tiene el perdón solamente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque fuera de Jesucristo no hay perdón. La Biblia así lo dice. Mire que la Biblia dice que debajo del cielo no hay otro nombre en el cual el ser humano pueda tener salvación. ¿Por qué? Porque el ser humano en el principio, como le dijo, el pecado lo que lo hizo fue condenarlo a la muerte. Y como el hombre, el pecado lo condenó a muerte, entonces el hombre necesitaba a alguien que le diera vida. Pero para que el hombre recibiera la vida, necesitaba que otro hombre le trayera el mensaje de la vida, ¿cierto? Pero había un problema, señor José y mi amigo. ¿Cuál era el problema? Que el hombre de todos estaban constituidos pecadores. Entonces, todos éramos pecadores. Y entonces todos pecadores, ¿quién podía abogar por nosotros? Si de pronto yo siendo malo, ¿cómo lo iba a sacar usted de la maldad? O viceversa, usted siendo malo, ¿cómo me iba a sacar a mí de la maldad? No podíamos, ¿verdad? Porque entre nosotros mismos el pecado nos había arrasado a todos y ninguno teníamos parte de salvación. Entonces tenía que venir un justo, tenía que venir alguien que no tuviera pecado en medio de nosotros para librarnos del pecado y de la condenación de la muerte. Porque entonces entre nosotros no habíamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, usted se da cuenta que si yo soy una persona y usted conoce que mis acciones son malas y yo le vengo a darle un consejo que lo que usted está haciendo malo, ¿usted qué dice? Y vine a salir a maldar esto porque tú me enseñas a mí, ¿verdad? Ciertamente, ¿verdad? Esa era la condición de nosotros. Nosotros estábamos en delito y pecado y nadie podía sacarnos de la condición del pecado. Entonces, como dice la Biblia en el Salmo número 14, Dios de los cielos vio para ver si había un entendido que buscara a Dios. Y sabe una cosa, Dios no encontró ni uno. Y como no encontró ni uno que no fuera pecador, entonces Dios vino y se manifestó en carne. Entonces Dios mismo vino y se manifestó en carne en la persona de Cristo. Entonces Cristo vino y predicó el Evangelio y entonces como el pecado tenía que morir de nosotros, ¿y cómo nos dábamos ser pecadores nosotros? Teníamos que morirnos, señor José. Para dejar de ser pecador teníamos que morirnos. Pero si nos moríamos siendo pecadores, nos perdíamos. Pero entonces Dios vino en Jesucristo y Él murió por todos nosotros. Y entonces por eso en esta tarde el Señor dice, la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Es decir, que Dios nos da la salvación, nos libra de la condenación de la muerte, es por medio de Jesucristo. ¿Y cómo le muestro yo esto en la Biblia? Mire lo que dice aquí la palabra de Dios en Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que debajo del cielo, el único nombre que se lo salva a usted, me salva a mí y salva a la generación humana es el nombre de Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando usted y yo lo recibimos en el corazón. Por eso nosotros venimos a estos lugares. ¿A qué? A cumplir lo que dijo Cristo. Mire lo que leemos siempre, como dicen por ahí, lo que leemos los cristianos evangélicos, aleluya, dice alguien por allá. Mire lo que dice San Marcos en el capítulo 16. Aquí en la palabra de Dios, que esa es la orden que estamos en esta tarde, para traerles el mensaje de la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo número 16 del Evangelio según San Marcos. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero mire la palabra, el que creyere será salvo. ¿Y de qué va a ser salvo? De la condenación y de la muerte. Porque el pecado lo que hizo fue condenar al hombre. Y el hombre necesita el perdón, ¿dónde? En Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, aquí también en el libro de los Hechos, en el libro de Romanos, perdón. Mire lo que dice Hechos 4, Hechos 2, 38. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que Dios a través de su palabra nos dice qué debemos hacer para tener la salvación. ¿Y qué necesitamos tener para tener la salvación? Arrepentirnos, bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Por eso Dios en todo lugar, en todo momento nos envía de que le traigamos las palabras a ustedes y que también la compartamos en todo el mundo y a toda criatura. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita a Cristo. Y lo necesita cuando, ahora que tiene vida, señor José, ahora que tiene mano, ahora que tenemos vida, es que el ser humano necesita a Cristo. Porque después que nosotros partamos, después que nosotros muramos, nadie puede escuchar, ¿cierto que sí? Ahora que tenemos vida es que podemos escuchar la palabra de Dios. Por eso es que Él nos envía a traer la palabra por esta región y como la cántico que decíamos ahorita, vamos por montes y collados llevando, ¿qué? El evangelio que Cristo nos dejó. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, que aunque Agua Blanca está aquí de pronto en moto a unos 35 minutos, qué sé yo, acá Cristo nos manda para que le digamos a ustedes que necesitan a Cristo en su corazón. Vamos por montes y collados llevando el evangelio que Cristo nos dejó, y vamos diciéndole a las almas que Cristo sana y salva, que se arrepientan ya. Cristo te quiere salvar, Cristo te quiere sanar. Si te arrepientes y dejas ese mundo tan lleno de maldad.